Se conoció por estas horas, por estos días, un informe de los tantos que hay. Vamos a consultar si esto es cierto, si esto es así. Yo pienso que sí, porque no se está invirtiendo el 6% del Producto Bruto Interno. Imaginemos, ¿no?, lo que va a pasar en cada provincia, ¿no? Y este informe, de lo cual no importa tanto quién lo hace, sino lo que dice. Yo siempre digo, no hay que apuntar al mensajero, no hay que, en este caso al que estamos nosotros, que estamos comunicando, sino que hay que ver si el mensaje es veraz, si tiene verosimilitud y si esto existe. Dicen que la mitad de las provincias en Argentina redujeron el porcentaje del presupuesto para educación. Y usted va a decir, ¿qué novedad? No sé si es novedad. Estamos hablando que la mitad de las provincias argentinas, al menos la mitad de las provincias argentinas, redujeron el porcentaje de su presupuesto para educación. Usted entiende el futuro de la Argentina, qué médicos vamos a tener, qué maestros mayores de hora vamos a tener, qué técnicos químicos, qué contadores, abogados, qué justicia. Si estamos leyendo que la mitad de las provincias en Argentina redujeron el presupuesto en educación. Estamos en comunicación con Romero, el titular de UDA y encargado de la educación a la CGT. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos, Max y Germán. ¿Estos datos son así? Bueno, acá primero lo que hay que hacer es definir en términos políticos qué educación tiene que tener la Argentina y qué educación debe tener la Argentina. Es decir, este es un tema que tiene que resolver la política, todos los sectores políticos. Hay que dar una definición al respecto. Lamentablemente, hace años que la inversión en educación es deficiente, es decir, esto no es una novedad. Si ustedes seguían por todos los informes, los análisis, las estadísticas, la inversión es insuficiente en el sistema educativo argentino. Y esto hay que repasarlo. Tanto la nación como las provincias tienen la obligación de garantizar la educación en el país, de sostenerla y de invertir lo que corresponde. La educación es un derecho, por lo tanto es un tema de importancia, debería ser política de Estado ya a esta altura de la República Argentina, la educación, y no lo es. Entonces, cuando uno ve, después de tantas luchas que obtiene, por ejemplo, en el año 2006, la ley de financiamiento educativo, y esa ley propone, dice y establece que se debe invertir el 6% del Producto Bruto Interno con respecto al Producto Bruto Interno, y uno ve que solamente en 2 años, solamente en el 2009 y en el 2015, se invirtió ese 6%. Entonces dice, ¿qué pasa? Uno pregunta, ¿qué pasa con los gobiernos que no cumplen la ley y no invierten lo suficiente en el sistema educativo argentino? Lo que es más serio que otras veces, esto está comprobado, lo que yo digo, muy poca gente habla de esto y mucho menos dirigentes que representan a los trabajadores, prefieren hablar de otras cosas, inclusive de política, y no hablan de lo que nos interesa a los educadores, a la familia, al docente. Y otras veces que no se invirtió el 6%, se subejecutaron los presupuestos. Es decir, van a parar a otras áreas del Estado Nacional por distintas necesidades, y la educación sigue sufriendo de financiamiento. Por lo tanto, es un problema serio. Yo esto lo planteaba con el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Él es docente, conocedor del tema, y en una charla él me dice, bueno, vamos a mejorar, yo voy a enviar un proyecto al Congreso de la Nación, una nueva ley de expansión del presupuesto educativo para la educación.
De hecho, se comprometió en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, lo ratificó a esto que charló previamente conmigo. Y semana pasada, pues nosotros estamos en las vísperas de una nueva negociación paritaria a nivel nacional. Semana pasada yo estuve reunido con el ministro de Educación Nacional, Jaime Persic, y le marqué esto de que tenemos que hacer realidad y presentar urgente en el Congreso de la Nación este proyecto de ley. Hay un borrador que está terminado, y bueno, yo me llevé el compromiso que no más allá del mes de junio, ya estamos entrando en el mes de junio, este proyecto de expansión del presupuesto educativo se va a hacer una realidad. Después, bueno, tendremos que trabajar muy fuertemente con los distintos sectores de la política en el Congreso de la Nación, pero hay que elevar del 6 al 8%, que es lo que propone esta ley, este proyecto de ley, para una mayor inversión. Si acá no se invierte en educación, vamos a seguir teniendo de por vida estos problemas. La educación debe ser política de Estado y esto lo resuelve la política. Nosotros los educadores cumplimos, trabajamos, damos todo de sí. Escuchaba alguna entrevista, quiero meter este tema porque me parece que es vertebral también. Escuchaba alguna entrevista que estabas dando en algún medio, y la periodista me pareció muy interesante lo que preguntaba, que de ese presupuesto, bueno, dice, de este presupuesto mucho va a salario docente. Y después, interiormente, yo mientras escuchaba la entrevista decía, pero pucha, si muchos están todavía sobre debajo de la línea de pobreza. Bueno, un poco esto demuestra lo que se invierte, ¿no? Sí, y bien lo decías, es una contradicción. Se invierte muchísimo en salarios y tenemos del millón 200, perdón, de trabajadores de la educación, tenemos más de 400.000 debajo de la línea de pobreza. Ahí termina justificándose, razonando uno que es una contradicción. Más invertir en salario y están tan bajos los salarios que seguimos estando muchísimos de los educadores debajo de la línea de pobreza. Pero vamos a algunos ejemplos en concreto, si les parece. Santa Fe, por ejemplo, del año 2004 al 2021, bajó del 30 al 27% de la inversión. Pero también debemos decir esto, es decir, Santa Fe tiene salarios también debajo de la línea de pobreza. Es decir, el gobierno de Omar Perotti tiene docentes pobres, hay que decirlo con letras. Después, vamos, por ejemplo, a una provincia, así voy a tomar distintas provincias, ¿no? Vamos a Neuquén. Neuquén invierte el 88% del presupuesto total en educación, en salarios. Chubut, por ejemplo, el 91% se invierte en salarios del total de la inversión en educación en esa provincia. ¿Qué quiere decir? Del 91% va a salarios, le queda un 9% para mejorar edificios, para lo que es capacitación, información y todo lo que necesita el sistema educativo. Por eso yo digo que la inversión sigue siendo insuficiente. Si ustedes se fijan y razonamos juntos, en general el presupuesto global, o sea, todo el presupuesto argentino en educación, en primer lugar se lo llevan los salarios. Y seguimos teniendo docentes pobres, o sea, estamos tan bajos. Ahora, a veces esto también me gustaría tocarlo porque me parece vertebral. Uno pasa por la calle, se para en una esquina, habla con cualquier vecino o vecina y dice, sí, ¿por qué? No sé. Uno dice el gobierno nacional, otro dice no, porque el gobierno de la provincia. En realidad las responsabilidades son concurrentes, ¿no? La responsabilidad es nacional y provincial. Por ejemplo, creo que es la misma nota que mencionaban ustedes, que hicieron hoy, destacaban una mejora en el presupuesto de la provincia de La Rioja. Pero La Rioja tiene uno de los
es una de las provincias que tiene más pobres a los docentes. La mayoría de los docentes son pobres en La Rioja, o sea, mejoran la inversión en presupuestos muy bajos. Entonces lo que queda como referencia es que las provincias pobres siguen teniendo escuelas en malas condiciones y docentes pobres, y las provincias un poco más ricas tienen mejores salarios y escuelas en mejores condiciones. Pero lo importante también es destacar aquí, que es llamativo, que no solamente en primer lugar están los salarios, fíjense en segundo lugar lo que más invierte la República Argentina. Esto es con respecto al presupuesto global, o sea, todo el presupuesto educativo. En primer lugar, salario. En segundo lugar, los subsidios que van a la educación privada. El Estado saca de los impuestos de los trabajadores y trabajadoras, saca de todo lo que es salarios y demás de la gente que trabaja para invertir en la educación que sostienen los empresarios. De hecho, la palabra lo dice, privada. O sea, son se regula por el contrato, por la ley de contrato de trabajo, ¿no? Esa relación laboral se regula por la ley de contrato de trabajo, ¿no? Claro, y es emprendimiento privado. Entonces estamos destinando millones y millones, es decir, el Estado está dándole dinero a las escuelas privadas y no paga salarios el Estado, porque no es el empleador de la educación. Ahí quiero decir algo que me parece interesante destacar y rescatar de lo que de lo que se está planteando. El Estatuto de la Unión Docente Argentina tal vez sea, estudiando las distintas cartas magnas asociacionales, o sea, de los sindicatos, me refiero a nivel nacional, que tienen representación en todo el país, el más generoso de todo, porque justamente afilia a docentes desde el nivel inicial hasta el nivel superior en todas las modalidades y gestiones, o sea, gestión pública, gestión privada, social, etcétera, etcétera. Tal vez lo que se está rescatando de esta charla, entiendo yo, que no es que se está en contra de la gestión privada de educación, sino que lo que se está haciendo es que se ponga a cargo de la educación privada las empresas educativas. Técnicamente se llaman empresas educativas, porque si no es fácil ser una empresa educativa registrada así y toda la plata la pone el Estado con el impuesto de todos. Es un poco lo que alguna vez planteaba acá en una editorial. Esto sería algo así. Bueno, primero está bien la reflexión que haces. Esto hay que dejarlo muy claro. Quiero hacer fuerte hincapié en esto. De toda la educación en la Argentina, el 75% más o menos es educación pública de gestión estatal. El 25% es de gestión privada. Yo lo que digo, las dos son importantes, esto quiero destacarlo. Las dos deben coexistir, porque todo lo que sea educación es muy importante. O sea, esto que quede claro, porque no quiero que ningún oyente piense que yo estoy en contra de la educación privada. Lo que quiero es poner las cosas en su justo lugar. Es decir, que debe existir la educación privada, sí, y hay que alimentarla, sostenerla y poner muchos esfuerzos ahí. Pero tiene que sostenerla quien le dio vida a la educación privada, o sea, el empresariado. El Estado no es empleador de los emprendimientos privados. Entonces todos los argentinos estamos pagando con nuestro dinero los emprendimientos de emprendedores privados. Por lo tanto, yo lo que creo que cada cosa debe estar en su lugar. No estamos hablando en contra de la educación, que quede claro. Lo que sí estamos hablando de los empresarios se pongan al frente de esto, y si no les alcanza el dinero para sostener los emprendimientos privados, que le busquen la vuelta. Pero sí, además ese dinero que se destina a sostener empresas educativas se podría destinar, acá en Santa Fe el año pasado se destinaron más de 30.000 millones de pesos. Se podría destinar tranquilamente a hacer más escuelas públicas, a darle estabilidad docente del empleo público,
a fortalecer la gestión estatal de la educación y no a sostener gestiones, porque esto me hago cargo de lo que digo. Si no se genera una confusión tremenda de convenio colectivo de trabajo. El que tiene que reclamar, que es el trabajador o la trabajadora, lo hace ante la empresa educativa. Así es toda, sea confesional, no sea confesional, que quede claro, técnicamente empresa educativa. Entonces, si esa empresa educativa no tiene la capacidad para pagarte salario, no tiene capacidad para reunirse con vos en una discusión, entonces es como que todos estamos con nuestros impuestos sosteniendo la empresa educativa privada, tal cual lo está planteando Romero, y nos estamos olvidando de hacer escuelas públicas. Se están destinando millones de pesos a sostener técnicamente empresas educativas privadas, porque también aparece alguno que te dice, no, pero la gestión estatal, la gestión privada está en aquel lugar donde no llega el Estado, y después algunos se jactan, no, pero mirá que de 800 escuelas, más de 600 son 100% subvencionadas. Pero entonces, ¿qué, de por vida se va a sostener esto? ¿Por vida se va a sostener esto? Esta es una discusión, yo me quiero, esto pasa en todo el país, pero sí. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 50% son escuelas privadas. Uh-huh. Y me quiero parar un poco en mi querida provincia, la provincia de Santa Fe. Esta era una discusión que teníamos con la ex ministra de Educación, que provenía precisamente de la gestión privada de docentes, de escuelas privadas. Y no entendía, no tenía una mirada para todo el sistema educativo, porque es una mirada parcial. Es decir, a ver, si yo confecciono botones, se me hace difícil comprender del todo toda la vestimenta. Entonces, a lo mejor no pongo el mejor ejemplo, pero tenía una mirada muy parcial sobre el sistema educativo. Y discutíamos estas cosas. Entonces, cuando discutí presupuesto, y vos ves que se destina tanta plata a subvencionar escuelas, y por el contrario, tenés salarios debajo de la línea de pobreza, vos terminás no entendiendo. Es decir, Santa Fe tiene docentes pobres. Esto que quede claro, porque si no, es uno de los presupuestos de los salarios más altos del país. Fíjate vos qué contradicción. Pero el salario inicial en la provincia de Santa Fe es de pobreza, el salario inicial docente. Y después hay irregularidades donde el docente catedrático cobra menos que el maestro. Y esto no se podía arreglar porque la ex ministra tenía una mirada parcial. O sea, entendía solo de educación privada. Entonces el próximo ministro, creo que ahora hay otro ministro que la suplanta, que es el subsecretario, estas cosas por lo menos, si bien le queda poco en la gestión, tiene que dejarlas planteadas. Tiene que dejarlas planteadas, porque si no, estas cosas perduran en el tiempo, no se corrigen, y el sistema educativo sigue desfinanciado y sigue con los problemas que tiene hoy. O sea, cada cosa en su lugar. Por eso hay dirigentes que no se animan a hablar de estas cosas, que prefieren callar. Y yo soy un dirigente sindical, pero aparte de eso soy peronista. Y los peronistas, Perón nació y hacía un esfuerzo por la educación pública de gestión estatal. Bien. No lo quiero meter en el tema, no lo quiero meter en tema político, porque he visto y no quiero enfrentarlo a colegas pero he visto dirigentes sindicales con sindicatos de origen radical, comunistas, socialistas, que llaman a la plaza el 25 de mayo, otros que dicen que evita la madrina y sabemos que tenían más vínculo con la democracia cristiana, pero no importa, es otra charla. ¿La semana que viene hay paritaria nacional docente? Sí, tiene que haberla porque por acta está comprometida, digamos, en una reunión para volver a discutir salarios y, bueno, dado este alto grado de inflación que tiene la República Argentina, es indispensable sentarse con el empleador y empezar
a mejorar el salario, ¿no? Pero esto es un salario inicial, pero mirá de todo lo que hablamos, mirá si es importante la inversión. El salario inicial que se acordó en la paritaria anterior, que hizo un gran esfuerzo el gobierno nacional, pero es tan insuficiente. Hoy está en 130.000 pesos el salario inicial acordado a nivel nacional. Piso de paritarias provinciales, que quede claro eso. Claro. Y hoy para no ser pobre necesitas 205.000 pesos y para no ser indigente 94. O sea, si haces una reflexión, estás casi más cerca de la indigencia que de la pobreza. Entonces estas cosas hay que resolverlas. Bien. Y lo tiene que resolver la política. Los ministros de educación se tienen que poner al frente de esto, los gobernadores. La educación es prioridad. Yo me canso de repetir esto, Max y Germán. Mira, a mí, yo esto lo digo con orgullo, ¿no? Con mucho orgullo lo digo. Yo recibí un reconocimiento en el Congreso de la Nación por mi trayectoria como sindicalista. Yo soy sindicalista y defiendo a los trabajadores. Es mi principal objetivo. Y a mí me pone re mal tener trabajadores docentes pobres. Entonces esto la política lo tiene que resolver. Bien, vamos al corte.